La que viene, no la perdáis, me ha encantado. Me la ha pasado Alberto antes, la he estado leyendo con detenimiento. Contratistas militares europeos, véase SAP, véase Rheinmetall, advierten de que la creciente dependencia del algodón chino utilizado en la producción de pólvora es imprescindible, este algodón chino, para construir la munición directamente. Europa carece de la nitrocelulosa necesaria para la producción de municiones. Dice, el deseo de Occidente de fortalecer a las Fuerzas Armadas de Ucrania ha llevado a un fuerte incremento de la demanda de municiones. Como resultado, ha habido escasez de esa pólvora, cuyo principal proveedor de esa materia prima es, adivinad, China. Ahora, Bruselas y Kiev temen que Pekín le niegue los recursos. Alberto, es tremendo. Dice, los principales fabricantes de armas como la sueca SAP y la alemana Rheinmetall han advertido de que Europa depende demasiado de la fibra de China, que representa algo menos de la mitad del comercio mundial de la materia prima. El presidente de la junta directiva de Rheinmetall dijo al Financial Times que Europa obtiene más del 70% de la fibra de algodón que necesita de China. Telita marinera el poder que tiene China en este sentido. Es el karma, Miguel, es el karma en acción. O sea, que queréis montar una guerra, alargarla todo lo posible, os estáis metiendo con China y cuando nos ponemos a echar números, el hecho de que podamos producir armas en Occidente depende de materias primas imprescindibles que vienen de China. Es absolutamente maravilloso. Es el karma en acción, amigos magos. Pues sí, no puedes intentar globalizar el mundo, como Estados Unidos durante los últimos 40 años. Toda globalización, no hablamos de globalismo, hablamos de globalización. Son dos términos que no tienen nada que ver. El globalismo es una ideología. La globalización es un hecho inevitable. A medida que vamos, se extiende el uso de Internet, lógicamente los medios de transporte van evolucionando y cada vez nos pueden colocar en otro lugar del planeta en menos tiempo. ¿Cómo vas a impedir la globalización? Pero es que a la vez que se va produciendo ese proceso, se va produciendo también en el ámbito comercial. Y claro, si tú, Estados Unidos, no avisas a Europa hace años a los ciudadanos europeos de que les vas a montar una guerra, pues todo el mundo, con toda su buena voluntad, dice, ¿y por qué no voy yo a depender de la celulosa china? Para, llegado el caso, hacer balas, para lo que sea, tiro olímpico, lo que queráis, o incluso maniobras militares. Claro, y dependes de China. Y de repente los intereses del hegemón se aceleran y entra prisa por la guerra. Y claro, como encima el mayor problema es China, porque es el más potente de nuestros rivales económicos, hablo de Estados Unidos, no de España, que España, pues, ya veis, pues hay que ir contra China. Y anda, coño, si los que necesitamos para hacer las balas son los chinos. Claro, esto va a terminar como la guerra de Gila. Oiga, está el enemigo, ¿me puede enviar un poco de algodón que no puedo hacer balas? ¿En serio? Vamos a estar peleando contra los chinos cualquier día y teniendo que pedirles que si no les importa mandándonos algodón para poder hacer las balas. Y los chinos, que necesitarán dinero también para hacer armas, nos mandarán el algodón. Estamos en un mundo tan absurdo que no os extrañe ver cosas del estilo. Pero no me digáis que no es kármico y no es maravilloso lo de la celulosa china. Ponedlo por favor en comentarios qué es lo que os parece. Estoy muy triste, Alberto. Estoy muy triste porque tú, que nos estás viendo desde casa, todavía no te has suscrito a la magia de la bolsa. No puede ser, Alberto, que hablamos de geopolítica, que hablamos de macroeconomía y de bolsa. Anda. Dale aquí abajo a la derecha, logotipo verde y suscríbete. ¿Qué menos? Rusia y Estados Unidos discuten sobre presunto envío de narcos mexicanos a Ucrania. Dice que las embajadas de Estados Unidos y Rusia en México entraron en discusión luego de que el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, el SVR, aseguró que empresas militares privadas estadounidenses reclutan a miembros de cárteles mexicanos y colombianos en prisión para enviarlos a la guerra en Ucrania. ¿A cambio de qué? A cambio de una amnistía total.
Dice, la embajada de Rusia en México compartió que el primer lote de un par de cientos de estos matones, voy a decirlo así, está programado para ser lanzado a la zona de combate en el verano de este año. Si aceptan el viaje de negocios, a los prisioneros reclutados en las cárceles estadounidenses se les promete una amnistía total con la esperanza de que nunca regresen, agregó de acuerdo con la información del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Bueno, es terrible la noticia, Alberto. Están desesperados ya en Estados Unidos para tener que mandar narcos mexicanos y colombianos a la guerra y a Ucrania. Una de las críticas que a mí más gracia me ha hecho durante estos años hacia Rusia era que, claro, que es que, fíjate, los rusos, qué poco corazón tienen, que ya reclutan soldados en las cárceles. La PMC, aquellos mercenarios, teóricamente mercenarios, pero que solamente luchaban contra Rusia, que tienen el nombre de un músico, aquellos lo hacían y lo decían abiertamente. Obviamente vas a estar en primera línea del frente. Pero es que la gracia del asunto es que Occidente se ha matado a criticarlo, mientras enviaba mercenarios a la zona. ¿Cómo no estarán de desesperados? Hay más noticias que os vamos a comentar hoy que lo evidencian. ¿Cómo no estarán de desesperados que ahora están haciendo ellos mismos lo que criticaban? Y ya no es una cuestión de que vayan presos ucranianos, que obviamente han ido presos ucranianos, porque lo mismo que le estaba criticando Occidente a Rusia, lo estaba haciendo Ucrania. De eso Occidente no decía nada. No, es que ahora van a empezar a ir los presos de los demás países. Coincidirán con nosotros todos los tragacionistas que es más honrado moralmente que vayan los presos rusos a defender a Rusia que vayan los presos mexicanos a defender a Ucrania. Moralmente, digo. En fin, amigos, poned en comentarios qué pensáis. A mí me parece una hipocresía brutal por parte de Occidente. Zaharova dice, es absurdo decir que los atentados contra la central nuclear de Zaporilla no se deban a Kiev. Dice, el jefe de la diplomacia, Borrell, declaró que el ataque aumenta el riesgo de un peligroso incidente nuclear y calificó los ataques de imprudentes. Es imprudente afirmar que los ataques a la central nuclear de Zaporilla no están vinculados al gobierno de Kiev. Eso es lo imprudente, pero al mismo tiempo es bastante obvio por qué Occidente y quienes están bajo su influencia hacen esto, declaró Zaharova. Porque en cuanto pronuncian las palabras, el ataque del régimen de Kiev a la central nuclear de Zaporilla, su mito de una democracia libre y su líder Zelensky como hombre de paz, como no paran de decirnos, quedará completamente destrozado. No están dispuestos a dar explicaciones, dice Zaharova, a la comunidad mundial, porque en cuanto lo hagan, la comunidad mundial formulará la pregunta, oye, el próximo tramo que envíen al régimen de Kiev, ¿hay garantías de que no se aplicará específicamente contra la central nuclear de Zaporilla? ¿Y quién dará tales garantías? Por supuesto que nadie. Dice, es como si se zombificasen a sí mismos, hablando de que los incidentes peligrosos no deben repetirse, sin darse cuenta o sin permitir que su audiencia se haga preguntas sobre el hecho de que todo está ocurriendo en el continente europeo. Pues sí, sí. Estamos siempre con la misma historia. Que si ha sido Ucrania, que si ha sido países occidentales, han sido todos juntos. El atentado de Moscú, pues lo mismo. Que luego la CIA se encarga de encontrar o de tapar rastros para que si alguien tira mucho del hilo, al final esté Ucrania. Sí, pero si ya sabemos hace tiempo que los servicios secretos ucranianos los gobierna la CIA. ¿Qué va a estar Ucrania? Los ataques a Zaporilla, ¿quién está detrás? Ah, que es un ucraniano el que ha movido y ha dirigido el dron. Claro. Ah, que no, que se le ha ocurrido la idea a Zelensky porque como está desesperado hay que generar una situación límite en la zona. También puede ser. Pero ¿quién lo está haciendo posible todo eso? Occidente. Es ridículo. Es ridículo esas palabras de Zelensky, nosotros no hemos sido. Dice que nosotros no hemos sido porque no hemos sido nosotros. Fíjate, ha sido este, que es el que me manda a mí. Ha sido él. Ha sido el MI6. Ah, ¿ves cómo no he sido yo? Pueril. Ridículo. Y mientras tanto los europeos siguen al margen de un posible
peligro de nube radiactiva. Que cualquier día les va a salir bien. Que están perdiendo la guerra, que vienen las elecciones estadounidenses. Que el Partido Demócrata no se puede presentar en esas elecciones con una derrota en toda regla. Después de haberles dicho a los estadounidenses que iban a mandar, hoy escuchaba el último dato, no sé si eran 125.000 millones en total que han enviado teóricamente de dinero. Ya sabéis cuál es el negocio que hacen, lo hemos explicado en algún programa. En realidad no se envía el dinero ni nada por el estilo, que va, se va contabilizando las armas que se envían a Ucrania y eso se da a cambio de las tierras estas para Cargill, las otras para Monsanto, lo que quieras. Y encima armas que cuando tienes que crear nuevas armas se hace el pedido de antemano a una empresa estadounidense y tienes que esperar a que te lo hagan. Sí, es un timo, como una catedral. Pero tu implicación antes de unas elecciones, 125.000 millones para decir a los estadounidenses que todo se ha ido por el sumidero. No. Luego, ojo, porque si hay un problema en Zaporilla real, que nadie diga, no, es que a Zelensky se le ha ido a la cabeza. No, 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 a Zelensky nunca ha tenido la cabeza en su sitio, o sea que no se le puede ir. ¿A quién le interesa? ¿Quién se beneficia? Ojo, porque igual no están en Ucrania los beneficiados, ¿eh? Y tampoco en Europa, de una nube radiactiva. Rusia emite una advertencia nuclear. El embajador ruso en Finlandia aseguró que respondería si se colocaran armas nucleares respaldadas por la OTAN en suelo finlandés. Fijaos las declaraciones. Dice, un embajador ruso se pronunció contra Finlandia el pasado sábado en un discurso en el que advirtió que el país tomaría represalias contra el nuevo miembro de la OTAN si se colocaran armas nucleares en suelo finlandés. Voy al grano. El embajador ruso en Finlandia, Pavel Kudnesko, dijo el sábado en una entrevista con la agencia estatal TASS que la relación entre los dos países no puede volver a ser como solía ser. Tarde o temprano se restablecerán las relaciones entre los dos países vecinos, pero eso no sucederá tan rápido como quisiéramos. Aquí todo dependerá no tanto de Helsinki, que ha perdido en gran medida su independencia a la hora de tomar decisiones en materia política exterior, sino más bien de la política general que Washington y Bruselas sigan hacia Rusia. En cualquier caso, no habrá retorno al formato anterior de cooperación ahora que Finlandia se ha unido al agresivo bloque militar de la OTAN. Kundesov advirtió a Finlandia que Rusia respondería si se colocaran armas nucleares respaldadas por la OTAN en suelo finlandés. Por supuesto, no podemos dejar de responder a posibles decisiones del gobierno finlandés en este ámbito. Se desarrollarán medidas específicas dependiendo de las amenazas reales que estas acciones supongan para nuestra seguridad. Los finlandeses no pueden dejar de darse cuenta de que una provocación tan importante no quedará sin una respuesta rusa. Sin embargo, esperamos que prevalezca el sentido común. Ejercicio periodístico de dos personas que no somos periodistas. Miguel y yo no lo somos, aunque nos toque hacer ese trabajo. ¿Habéis escuchado las palabras que nos ha leído Miguel? Entrecomilladas. ¿No ha dicho nada que cualquiera de nosotros no diríamos? Ahora vamos a leer lo que dice sobre represalias. Rusia emite una advertencia nuclear. Todo lo que hemos escuchado hoy era que tomarían represalias. Y todo lo que se ha sugerido hoy en los medios es que, hombre, poco menos que si Finlandia colocaba armas nucleares en su territorio, obviamente de Estados Unidos, bueno, la respuesta de Rusia iba a ser poco menos que enviarles un misil nuclear. Todo lo que ha dicho ese embajador es lo que diría cualquier diplomático ante esa situación. Obviamente se tomarán medidas. Quiere decir que vamos a responder enviando un misil. Podemos responder de muchas maneras. Y en ningún momento hay unas palabras beligerantes en ese texto que nos ha leído Miguel. En ningún momento. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo respondería Estados Unidos si el país en el que va a colocar Rusia ojivas nucleares es México, frontera con frontera? ¿Alguien tiene alguna duda de qué pasaría? Sin embargo, todo esto consiste, es una estrategia muy anglosajona,
en llevar a cabo un acto que obviamente tú no soportarías, ellos mismos no soportarían, llevan a cabo ese acto para provocar, y ante una respuesta comedida se amplifica, se cambian los términos y a la ciudadanía se le hace ver un peligro que no hay. En fin, amigos, poned en comentarios, por favor, qué os sugiere este tipo de información. A mí realmente me produce verdadera repulsión. Aliados de Kiev prolongan el conflicto por temor a las consecuencias políticas de la derrota. Y yo añadiría, no solamente está en juego o puede haber consecuencias políticas para determinados mandatarios, está en juego la credibilidad de Occidente después de una guerra que puede ser ganada por Rusia, pero que han decidido prolongar por intereses con el lobby armamentístico y también por intentar mantener una apariencia de credibilidad por parte de Occidente. Dice, las reflexiones del periodista estadounidense Danny Heinholm, quien afirmó que el fiasco del proyecto Ucrania dejó en claro que era imposible derrotar a Rusia. Es imposible entender que no hay salida. En Occidente dicen esto, Ucrania está en problemas, no ganará, pero debe seguir luchando. Porque eso es lo que decimos nosotros, señaló el periodista. Los socios y los que financian todo el régimen de Kiev están prolongando deliberadamente el conflicto para posponer las probables consecuencias políticas de la derrota en Ucrania. Según el analista, cuando esto suceda, surgirán dudas sobre la legitimidad política de las acciones colectivas de Occidente en el escenario mundial. Por eso quieren convertir esto en una guerra prolongada, sobre todo ahora que saben que es imposible derrotar a Rusia. Rusia que ha expresado reiteradamente disposición a entablar negociaciones de paz, pero las autoridades de Kiev han introducido una prohibición a nivel legislativo, Alberto. Sí, es un artículo de opinión súper interesante que ha localizado Miguel hoy y no dice nada que no sea absolutamente cierto. El posponer ahora mismo una derrota de Ucrania se debe, lógicamente, a lo perentorio de las elecciones en Estados Unidos. Tiene una lógica táctica inmediata. Pero, ¿qué pasará con ese Occidente que se cree que es el mundo? Pues claro, para ese Occidente que se cree que es el mundo, Rusia está aislada. Mientras Rusia tiene el apoyo de toda África, China, países de Asia también, gran cantidad de ellos. Para que os hagáis una idea, ahora mismo el sapo de Ucrania se lo han tragado tirando por arriba 1.800 millones de personas, tirando muy por arriba. Y en el mundo hay más de 8.000. El descrédito de Occidente es formidable. Tiene toda la razón. Va a intentar alargar la guerra como sea. Antes me hacían, no sé quién ha sido, un amigo mago, lo he cogido el comentario aparte. Dice José Ramón Fernández Rodríguez, nos reíamos antes de los tirachinas, pero espera que volvamos a las espadas y escudos porque no hay pólvora. Sí, todo Occidente haciendo el ridículo para apoyar a Ucrania, ya no hay medios para seguir manteniendo artificialmente una guerra. Chavales que en la medida en que no van bien armados al frente, son más susceptibles de convertirse en víctimas de la guerra, y ya solamente se trata de eso, de enviar carne a morir, ni siquiera ya bien armados, porque no hay armas. Y todo da igual, con tal de llegar a noviembre dignamente a unas elecciones, bueno, dignamente, para los desinformados, porque si estás informado ya sabes cómo va la guerra, pero bueno, como no hay una declaración oficial, pues igual Biden llega a las elecciones en noviembre con todavía la guerra en curso. Pero eso no se va a ganar por parte de Occidente, con lo cual, ¿qué quedará después? Pues un profundísimo descrédito de Occidente. Un artículo súper interesante, amigos. Yo te quería hacer otra pregunta, perdona que te interrumpa, a raíz de que se me ha quedado en el tintero antes, de la noticia anterior. ¿Tú crees que el conflicto China-Taiwán será el próximo gran conflicto a nivel internacional que tengamos? Pues cada vez pinta más que sí, porque hay más hervideros. Por ejemplo, están intentando malmeter con Moldavia, con el tema de Transnistria. Hay cada vez más hostigamiento a los rusos en Letonia. Cuando los chihuahuas bálticos están realizando esas declaraciones, tiene su sentido. Cuando Lituania, Letonia y Estonia están continuamente diciendo, uy, es que los rusos son muy malos, van a venir a por nosotros. Es porque, mira,
Letonia aprueba, es antigua, ¿eh? Letonia aprueba una ley para expulsar a los rusófonos que no sepan hablar letón. La posible repatriación en otoño de hasta 6.000 rusos enfrenta desafíos legales, protestas y una posible resistencia de sus familias que a veces son ciudadanos letones. Y ahora te explica todas las medidas que va a adoptar. Es decir, hay exactamente lo mismo que se estaba viviendo en Ucrania. Lo mismito está pasando en los chihuahuas bálticos. Lo mismo. Y esa política que ya ejercía un mandatario alemán durante los años 30, que todos conoceréis, es la misma que estaba llevando a cabo Zelensky en Ucrania. Pues Letonia ya lo está haciendo. Los otros dos, otro tanto de lo mismo. Y esa política viene dada de Estados Unidos también. Países que llevan en la OTAN ya muchos años ya tienen las consignas de cómo tienen que ir haciéndolo para provocar a Rusia. Y como saben cómo están actuando con los ciudadanos de habla rusa, en este caso, que no saben letón, pues obviamente saben que cualquier día la bronca va a ser con Rusia. Pero digo que cuando la gente diga, no, Putin es terrible, es tal, habría que entender, porque si os metéis en canales de Telegram rusos, os vais a enterar de unas cosas que luego las buscáis en noticias y están. Lo que pasa es que en su día pues no se contaron o no se hizo suficiente repercusión. Esto en concreto que os he traído ahora mismo es una noticia antigua del 27 de agosto de 2023, bueno, antigua, tiene 8 o 9 meses, pero bueno, relativamente antigua. Y hoy la he visto en un canal, no como viene aquí, en un canal ruso, porque todavía han establecido más normas para expulsar a rusos en Letonia. Y justo buscando me encuentro con esto. Que luego digan que es que los rusos son malísimos. Blinken alerta sobre el momento crítico para Ucrania. El secretario de Estado norteamericano pidió una investigación rápida e independiente por la muerte de esos 7 trabajadores humanitarios en el World Central Kitchen, ya lo sabéis, ayer, a raíz de ese bombardeo israelí que tuvo lugar. Estamos en un momento crítico, dice, en que resulta absolutamente esencial proveer a los ucranianos de todo aquello que necesitan para defenderse, especialmente municiones y la defensa aérea. Ya sabéis que el paquete de ayuda militar sigue encallado, el de los 60.000 millones, y luego comenta aquí, resulta imperativo que continuemos con la ayuda para Ucrania. Fíjate que lo que comenta Alberto, continuemos con la ayuda, pero no habla de enviar tropas. ¿Qué es continuar con la ayuda? Seguir enviando armamento, pero no enviar tropas. Así es. Para que se defienda de la agresión rusa, comenta. Dice también, tras su paso por París, Blinken, va a viajar ahora a Bruselas. Y ha comentado, Ucrania será miembro de la OTAN, pero para ello debemos contar con una buena hoja de ruta. No se lo cree ni él, que va a ser miembro de la OTAN. También ha dicho que su país trabaja, mira, me llaman ya de Irán, que estamos hablando de más, trabaja día tras día para impedir la transferencia de armas a Rusia desde Irán, Corea del Norte o China. Este tema se abordará durante una reunión de ministros exteriores de la OTAN. No es solo una amenaza para Ucrania, sino para la seguridad de Europa en general. Bueno, sigue mandando mensajes a Moscú, etcétera. Alberto, ahí lo tienes. Qué cara compungida del señor Blinken, que parece que no ha logrado el objetivo o está disgustado por algo. No. Lo tienen todo muy bien atado. Y es posible que cuando diga ayuda Macron, hable de ayuda, se esté refiriendo exactamente a ayuda material, porque ya una vez que han introducido el factor de las tropas, pues ya inmediatamente ya hemos conseguido que los ciudadanos acepten enviar ayuda para no tener que ir tropas, hemos conseguido el objetivo. Mira, dice lo siguiente, Gran Bretaña no podría sostener un conflicto contra Rusia durante más de 2 meses, admitió el subjefe del Estado Mayor de Defensa, el teniente general Rob McGowan. Gran Bretaña no podría sostener durante más de 2 meses, admitió el subjefe del Estado de Defensa. El exministro de las Fuerzas Armadas, Marc François, afirmó que el Reino Unido no podría luchar contra Vladimir Putin durante más de un par de meses en una guerra a tiros, sencillamente porque no tenemos las municiones ni las reservas de equipo para hacerlo. Eso es cierto.
¿No es así? Lo cual reconoció Mao Wan. Los exjefes de defensa informaron al Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes que las Fuerzas Armadas habían sido vaciadas desde 2010 y agotarían sus capacidades después de los primeros meses en un conflicto entre pares. Sir Rob insistió que el Reino Unido estaba listo para la guerra, pero admitió que no estaba preparado para un conflicto prolongado contra Rusia. El secretario de Defensa Saps declaró que cualquier conflicto de este tipo se libraría junto a los aliados de la OTAN, quienes podrían superar colectivamente a Rusia en lugar de hacerlo solo el Reino Unido, que admite, Alberto, su debilidad frente a Rusia. Esta noticia, como todas las que estamos escuchando durante estos meses, no deja de ser más que propaganda. Propaganda absurda, porque el Reino Unido no solamente no tiene las armas, sino que tampoco tiene los soldados para esa lucha. No los tiene. No tiene suficientes efectivos como para enfrentarse a Rusia. Sin embargo, lo que nos quiere decir es que, hombre, hay que seguir alimentando a ese complejo industrial, porque claro, desde 2010 hemos ido poco a poco disminuyendo nuestro arsenal y ahora mismo solo tendríamos para 2 meses con Rusia. ¿Pero no decíais que Rusia iba a atacar toda Europa? ¿Cómo le habéis dado todo vuestras armas a Ucrania, en teoría, si las ibais a necesitar para defenderos? Y una vez ya que lo habéis hecho, ¿por qué no dices la verdad? Que el número de efectivos en el ejército británico no llegaría tampoco ni para 2 meses con Rusia, al ritmo que va el ucraniano. De manera que no hay un solo día sin propaganda. Vais a ver dentro de un rato la noticia payasesca del día, porque la hemos tenido, como todas las semanas, parece ser que el fin de semana se reúnen en la OTAN para ver cuál es la última tontería que sueltan. Y hoy tenemos una formidable. Pero Gran Bretaña la semana pasada no se quedaba atrás. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que todavía no estés suscrito a la magia de la bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo, y suscríbete al canal de moda, la magia de la bolsa todas las tardes, geopolítica, en estado puro.